Adelante, ciudadana juez, podemos continuar. Bien, se levanta el receso decretado, se deja constancia que se está ahora en virtud de que se estaba revisando una vez más la información proporcionada por las partes, precisamente en atención a lo alegado por las mismas. Bien, así las cosas, procedo a resolver de la siguiente manera. Tenemos que el día de hoy, en la presente causa penal, el Ministerio Público ha pedido se ratifique delegar la detención de Rigoberto Alejandro Rodríguez Luna y Ángel Yair Bello Montes por los hechos que la ley penal señala como contra la salud en su modalidad de narcomenudeo cometido en agravio de la sociedad. Y a su consideración pide que se ratifique la misma al tenor de lo establecido en los artículos 19 de la Constitución Federal del país en relación con el precepto 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a su consideración, pues existen hechos con apariencia de delito, el cual en este punto lo doy por reproducido por economía procesal y ordeno su inserción. De igual manera, dice que para justificar esta situación y en consecuencia la ratificación de la detención cuenta con un informe policial homologado del cual pues se desprende lo que tiene relación con los hechos. De igual manera ordeno su inserción de lo mencionado en ese informe, 2 certificados médicos y un parte de novedades emitido por la Policía Municipal, de los cuales pues de igual manera doy por reproducida esta información. Ahora, por su parte, pues la defensa, en síntesis, que doy por reproducida la información vertida en la audiencia, la defensa de el señor Ángel Yair Bello Montes, pues refiere que no se ratifique de legal la detención, dada la situación de las características de su defendido, de el lugar de la detención y de la similitud de los objetos que les fueron encontrados a los aquí detenidos. Esto es lo relevante y en síntesis de lo que argumenta la defensa. Ahora, la defensa de Rigoberto Alejandro Rodríguez Luna refiere, pues, en síntesis de igual manera, que no se ratifique la detención, dado que a su consideración, pues, no está justificada la sospecha razonable y no hay información de la situación del operativo que se realizó para la detención y lo relativo a que el reporte en relación a la inspección no se encuentra corroborada la situación de la droga que estaban consumiendo, dado que pues es una de las razones por las que se hace el reporte de robo, es decir, consumo también de drogas. En el caso procedo de la siguiente manera. Tenemos primero que el Ministerio Público pues ha dado información en esta audiencia, dice contar con un informe policial homologado, del cual procedo a su valoración. A consideración de esta juzgadora, este informe policial homologado en sí mismo no reúne los elementos necesarios para que me genere convicción en la totalidad lo manifestado por estos policías. Esto es así porque si bien de este informe se advierte la situación del día y hora en que reciben el reporte de la posible comisión del hecho delictuoso, el lugar en donde se estaba realizando el mismo, asimismo, a quién detienen y qué les encuentran y por qué a su consideración proceden a esa detención,
Sin embargo, a consideración de esta juzgadora, haciendo una valoración de de este informe policial homologado, pues todo dato de prueba debe reunir una congruencia en sí mismo. Y de la información que se vertió en el informe policial homologado, tenemos que no se registra cuáles son las características de las vestimentas que dice, es decir, la media afiliación de los que aquí se trae como imputado. Únicamente se dan datos aislados en cuanto al tipo de ropa que llevaban los imputados y el vehículo en el que iban. En este caso, pues señala en un primer momento en ese informe 2 personas masculinas que vestían playeras negras e iban en una motocicleta roja. Datos estos que son bastante aislados para poder identificar a una persona y que pues la hacen muy posible y muy tendiente a confundirlas con cualquier otra. ¿Por qué? Porque una motocicleta pues tiene diferentes características. Algunas son simplemente manuales, otras requieren determinadas cuestiones como por ejemplo de aceleración, no se dan más datos de las características de la motocicleta. Se puede entender que cualquier persona pudiera entrar o encuadrar en este supuesto de que cualquier persona que hubiera ido pasando por ese lugar con una motocicleta X de color roja, sin mayores datos, ya se tratarán de las personas imputadas. O de cualquier persona que fuera pasando por ese lugar en una motocicleta con 2 playeras, con playeras negras cada uno, pues ya se tratarán de las personas imputadas. Y en consecuencia, con esta información, no es suficiente para poder establecer la congruencia en sí mismo. ¿Por qué? Porque más adelante de ese parte informativo, pues ya se dice que se da la detención de esas personas porque iban en una motocicleta de color roja y vestían playeras de color negra y que se trataban de las mismas que se habían señalado en la denuncia anónima. Pero ¿cómo se sabe que se tratan de las mismas personas y cómo descartar la posibilidad de que alguien más que vaya en una motocicleta roja y que lleve playera negra, pues no sea esa persona? ¿Y por qué se hace este estudio? Porque sí tiene razón la defensa pública en el aspecto de que, bueno, tratándose de una sospecha razonable, pues se debe analizar el caso en particular. Y en el presente caso, el Ministerio Público no justificó en sí mismo con este informe policial homologado el contexto de los hechos, el contexto de la detención y el contexto del reporte de auxilio. Tenemos que, si bien es cierto, esta juzgadora, haciendo un análisis de la información que le dio, se desprende que la detención se da con motivo de un reporte de personas que están comprando y consumiendo droga y escandalizando y que se tratan de 2 personas del sexo masculino. También lo es que este reporte en sí mismo, como está en el informe policial homologado, no se encuentra sustentado el contexto. ¿Por qué? Porque se hace el reporte respecto a un determinado lugar, es decir, que esto se estaba dando en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia
Lomas del Santo de San Agustín de las Juntas. Pero no explican los elementos aprensores, por qué razón, si el reporte se da en ese lugar, la detención se da en un lugar diferente, que es la calle Miguel Hidalgo, esquina con calle Emiliano Zapata, Colonia Paraje, Lomas del Santo, San Agustín de las Juntas. Es cierto que dicen que porque se trataban de personas que reunían las características de las cuales se les había reportado. Pero ¿por qué con las características mínimas que se le dieron no podían ser otras personas diferentes? Es decir, a dichos elementos les bastó con que se les dijeran que eran dos masculinos que vestían playeras negras e iban en una motocicleta roja. ¿Por qué en ese lugar no podía existir otras personas diferentes a ellos? Es un lugar que a esa hora es despoblado, no había más personas. ¿A qué distancia estaba del lugar de los hechos, del lugar en donde fueron encontradas estas personas? ¿Por qué razón? Porque de los hechos se advierte que ellos toman conocimiento aproximadamente a las 25:50 horas. Y la detención que se reporta, pues se da a las 23:09 horas. Entonces, esta situación en cuanto a los datos genera la situación de a qué distancia estaba el lugar del hecho en relación al lugar en donde fue detenido y por qué razón no pudieron existir o ser otras personas diversas a los aquí imputados los que tenían relación con ese reporte. Aunado a ello, como atinadamente lo refiere la defensa pública, objetivamente no estaría suficientemente justificado. Si bien la defensa pública no lo esgrime con ese tecnicismo jurídico, de esa argumentación se puede desprender que aun cuando se le diera valor en sí mismo a este informe policial homologado, objetivamente no encontraría sustento en otro dato de prueba. ¿Por qué? Porque se argumentó que el reporte fue porque se estaba comprando, consumiendo y escandalizando. De ahí que como requisitos mínimos para corroborar externamente pues esta información, pudo haber existido algún otro dato como en cuanto al certificado médico, las condiciones de la situación de, pues sí, efectivamente tenían ellos algún consumo de droga en su cuerpo. No pasa inadvertido que no necesariamente tendría que justificarse el consumo. ¿Por qué? Porque aquí se da el reporte también por la compra y por la escandalización. Sin embargo, tampoco en sí mismo del informe policial homologado se puede desprender porque es que se llega a la conclusión de que efectivamente sean las personas que estaban escandalizando, porque del contexto del lugar de la detención, ni siquiera de forma imaginaria se puede desprender cómo era el lugar, es decir, si estaba oscuro, si habían más personas cercanas, si habían tiendas, si estaban abiertas, si habían domicilios abiertos a esa hora, situaciones que pudieran establecer la razonabilidad del informe policial. Y esto se analiza tomando en consideración que para que haya una sospecha razonable, pues se tiene que analizar los objetos, motivos del hecho delictuoso, los sujetos, los lugares y herramientas, así como descartar las situaciones
en cuanto a cómo se dio la denuncia de las víctimas y de los testigos. En el caso del informe policial homologado, pues no se tiene la certeza de la identidad de los sujetos, que es uno de los elementos a analizar, con el informe policial homologado, porque son muy vagas las referencias que se dan de las personas. 2 sujetos masculinos con playera negra y motocicleta roja. Datos muy generales que conllevarían al absurdo de que cualquier persona, cualquier masculino que vista playera negra y vaya en una motocicleta roja, se trate de la que haya estado consumiendo drogas, escandalizando y comprando. Si bien acá se refieren a 2 sujetos, esta situación pues es la misma dinámica, porque en la actualidad hay muchas personas que viajan más de un sujeto en una motocicleta. Van 2, van 3, incluso hay personas que van hasta 4 en una motocicleta. Entonces, de ahí que no se tenga la credibilidad suficiente respecto a que se traten de los mismos sujetos identificados y señalados en la denuncia. Ahora, en cuanto a los objetos, modalidades del delito, tenemos que, si bien es cierto, se les localizaron sustancias que pueden constituir un tipo de narcótico, la forma en que se les localizó no encuentra sustento para que por esas manifestaciones previas pues se tenga que ratificar de legal una detención por el simple hecho de que se les hayan encontrado pues sustancias parecidas a las narcóticas o los de tipo de narcótico. En todo caso, esta situación daría lugar a un tipo de audiencia diferente. ¿Y por qué? Porque de la información que tenemos en audiencia, de el lugar en donde se dieron los hechos al lugar de la detención, se desconoce, por una parte, la distancia, por la otra, las condiciones del lugar y por la otra, si existiría la posibilidad de que aún con esos datos aislados de las características señaladas como de los imputados y de las motocicletas, pudieran tratarse de las mismas personas por la cercanía del lugar y por la distancia en la cual los policías se encontraban. Es cierto que para esta fase se requieren datos mínimos, pero los datos mínimos deben de ser aportados para la cuestión del control de la legalidad de la detención. Diferente es la fase en donde se aportan los datos de prueba y se vierte toda la información necesaria para justificar el hecho con apariencia delictiva y solicitar la vinculación a proceso. Entonces, con esta información y siguiendo el registro de la tesis 2014-689 en relación a la sospecha razonable, de la información del informe policial homologado, no hay datos objetivos que corroboren el contexto del lugar y la hora en sí mismo en que ocurrieron los hechos. Es aislada la información en sí mismo. También los motivos para restringir la libertad de los imputados está argumentada de forma aislada por el Ministerio Público, ya que las razones que exponen pudieran establecer que incluso se tratara de una situación discriminatoria. ¿Por qué razón? Porque
bastó con que se trataran de dos masculinos con playeras negras que iban en motocicleta para realizarles la inspección. Del informe policial homologado se desprende que solo uno de ellos, a consideración o de la exposición de los policías, pretendió la huida. Pero de la otra persona, del otro sujeto, no refieren absolutamente nada. Y esta fue la razón que los motivó a realizar la inspección. Entonces, de ahí pues que la mecánica en cómo es narrada la información en el informe policial homologado no encuentra sustento para que en sí mismo me genere convicción a cabalidad este dato de prueba. No pasa por alto que sí pudo haber existido ese reporte de robo, que sí efectivamente pudieran tratarse de las partes imputadas aquí presentes, pero de la información que se vierte en el informe policial homologado no se dan los datos objetivos necesarios suficientes para que genere convicción de que sean ellas las personas que estuvieran comprando, consumiendo y escandalizando en el lugar ubicado en Lázaro Cárdenas, del paraje Lomas de El Santo. No obstante ello, aun cuando en sí mismo este informe policial homologado tuviera valor, externamente no encontraría sustento el dicho en una inspección del lugar de la detención y incluso del lugar de los hechos, y además en algún estudio médico o clínico que se les haya realizado a ellos. ¿Por qué? Porque se desconoce, como se viene mencionando, el contexto del lugar, es decir, cómo era, si había más personas, no había, por la situación de que, bueno, ya era noche, pues es un lugar en el que pues no acostumbran a frecuentar ninguna otra persona, lo cual pues también no sería congruente con la situación de que, bueno, si están comprando, consumiendo y escandalizando, pues no hubieran más personas, o cómo es que se da esta situación. Faltó información del Ministerio Público para corroborar esta situación. Ahora, también para corroborar la situación de lo relativo al consumo, pues también estaría aislado. No pasa inadvertido para esta juzgadora que en el caso existe la posibilidad de que se trate simplemente de una posesión de narcótico, pero es una hipótesis jurídica diferente y que incluso con los datos de prueba que trae, pues tendría el Ministerio Público que argumentarlos con otros datos y de una forma diferente. Entonces, con este reporte de policía, de la policía, del informe policial homologado, pues no hay datos que justifiquen de forma externa esta situación. Respecto al certificado médico, pues de él solo se desprende que no presentaron lesiones y pues esto determinaría que en el momento de la detención no se realizó alguna lesión. Hay otra parte de novedades del cual pues se va a vertir más información respecto a la situación de los masculinos que se detienen y que se encontraban comprando y suministrando drogas, pero pues esto es una situación que viene a corroborar lo
proporcionado en el primer informe policial homologado, pero pues hasta esta situación también no se establecen las razones por qué hay primero un informe policial homologado y después un parte de novedades y cómo es que se da la emisión entre uno y otro. De ahí pues que con estos datos de prueba sea insuficiente para justificar la detención de los señores Rigoberto Alejandro Rodríguez Luna, Ángel Jair Bello Montes, en virtud de que, pues, en primero deben de haber datos que hagan establecer que los hechos con apariencia delictiva posiblemente existan y que la detención fue en términos de ley. Es decir, en el caso se alegó en el momento de estarse cometiendo el hecho delictivo. Y el hecho delictivo también por el cual se trae a los imputados el día de hoy es la compra, consumo y escandalización. El último sería una cuestión netamente administrativo. El primero, pues sin duda no habría datos, que aun cuando fuera para otra fase, en este punto no hay ningún dato. Y la otra, pues sería el consumo. Para el consumo sí hay datos aislados del informe policial homologado, porque pues se llevaba en posesión, según lo que se dio, pues las bolsitas. La cuestión de que, bueno, que es que cada uno llevara 6 y 6 y se encontraran cartuchos en sus bolsas, una de las defensas alegó, pues, incongruencia en cuanto a que pues los dos imputados llevaran el mismo número de bolsitas de drogas. Sin embargo, pues esa incongruencia alegada no está suficientemente justificada, si bien se pudo haber llevado el mismo número o bien no. Sin embargo, pues esta situación pues incluso resultó innecesaria entrar a su análisis, dado que pues las cuestiones primordiales mínimas de identificación de los sujetos a los cuales se iba a detener, pues no se estableció en el informe policial homologado en relación al reporte que se les dio con las personas que se les detuvo. Es decir, se les dieron, según ellos, pues requisitos que cualquier o elementos mínimos que cualquier persona o cualquiera dos personas que lleven playeras negras y vayan en una moto roja, pues pudieron haberse tratado de las que se encontraban realizando el hecho que se denunció. De ahí pues que a consideración de esta juzgadora no haya datos de prueba suficientes para establecer la mecánica de la detención a quienes se les detuvo y si más bien si a las personas a las que se les detuvo se trataba de las mismas personas que se hubiese señalado como las que se encontraban realizando hechos con apariencia delictiva. En consecuencia, pues, resultaría innecesario entrar al análisis de lo establecido en el artículo 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 16 de la Constitución Federal del país. Y en consecuencia lo procedente es no ratificar de legal la detención de Rigoberto Alejandro Rodríguez Luna y Ángel Jair Bello Montes. Y por ende, a partir de este momento, quedan en libertad. ¿Alguna petición por el Ministerio Público? ¿Alguna aclaración o precisión? Ninguna, señora. Por la defensa. Sí, señoría, únicamente copia del audio y video y autorizo para que la reciba el licenciado Óscar Antonio Martínez. ¿Es cuánto?
Por la otra defensa. Enterada de su resolución, ciudadana juez, no hay que manifestar. Muy bien, quedan autorizadas las copias y, bueno, previo los trámites administrativos y permitido las reciba la persona que indica la defensa de Rigoberto Alejandro. Por otra parte, señor Rigoberto y señor Ángel, que si ustedes son llamados de nueva cuenta ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, acudan, ya que, bueno, el hecho de que no se les haya ratificado de legal la detención no implica de que posiblemente no hay un hecho con apariencia delictiva. Entonces, ustedes tienen que acudir porque si no acuden, bueno, eso va a dar lugar a que el proceso se detenga si es que el Ministerio Público determina que hay elementos para continuar con su investigación, porque aquí fue una cuestión de estudio de la valoración de la información que se proporcionó en la audiencia. ¿Alguna petición? Porque voy a cerrar la audiencia. Está bien. Está claro, gracias. Gracias. Ministerio Público, ¿algo más? Nada, señor. Muy bien, al no existir otra cuestión que tratar, se cierra la audiencia.